Gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos el honor de presentarles el libro titulado Regiones y Religiones en México. Nos acompañan el doctor Salvador Pérez del Centro de Estudios de las Tradiciones, el doctor Miguel Hernández del Centro de Estudios Rurales y la doctora Carolina Rivera, coordinadora del libro. Vamos a dar inicio y también nos acompañan a través de la videoconferencia la doctora Olga Ogiers del Colegio de la Frontera Norte y la doctora Cristina Gutiérrez del Colegio de Jalisco. Nos están mostrando el libro y saludándonos. Ellas son tienen trabajos en este libro, que es un libro colectivo, y por eso las hemos invitado a que nos platiquen un poquito su experiencia para la elaboración de este libro. Y la doctora Carolina es la coordinadora y ella nos va a dar también una muy breve visión de cómo se llegó a realizar el libro. Iniciamos con el doctor Salvador Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, voy a hacer una breve intervención, 15 minutos. Voy a presentarles primero algunas cosas relativas a la cuestión física del libro y posteriormente voy a ir haciendo un breve comentario de cada uno de los capítulos. Son 9 capítulos en total, agrupados en 5 partes. Voy a dar lectura. El libro se titula, como ya saben ustedes, Regiones y Religiones en México, Estudios de la Transformación Socioreligiosa, coordinada por Alberto Hernández y Carolina Rivera. Lo primero que llama la atención en este libro es el formato apaisado, que resultó de una afortunada elección para la presentación de gráficos y mapas bastante legibles, sin olvidar la parte fotográfica. El lujo de la encuadernación acompaña la bien cuidada distribución en 3 columnas que nos ofrece una cómoda lectura. Numerosas gráficas y mapas dan cuenta de la distribución regional de los diferentes puntos, en tanto que los datos porcentuales permiten visualizar rápidamente el comportamiento de la dinámica. Notas a pie de página nos permiten seguir la secuencia del texto sin interrupciones, y las bibliografías separadas para cada capítulo igual hacen lo suyo para ofrecer una publicación bien lograda al cobijo de reconocidas editoriales: el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Colegio de Michoacán. El libro que hoy presentamos trata de la composición del campo social religioso en las últimas décadas y nos muestra un panorama donde gran parte de la población mexicana era aglutinada por una religión, la católica, y su transición a un paisaje en donde los fieles han diversificado sus creencias, abriendo un mosaico de nuevas prácticas y propuestas religiosas, asumiendo un papel dinámico en medio de un contexto girante de carácter sociohistórico y en buena medida económico. Este libro es una ventana abierta al conocimiento de la diversificación religiosa en la República Mexicana, cuya efervescencia, según los autores, ha tenido lugar desde hace 30 años, pero sus antecedentes se vislumbran un par de décadas más atrás. Dichos antecedentes son analizados a lo largo del texto por cada uno de los autores. Así, podemos seguir en cada región los variados escenarios de corte histórico, social y económico, y ganado esta compleja trama del campo religioso, y que ahora esta obra desteje para nosotros los lectores de una forma bastante comprensible. A continuación, haremos la presentación de las partes que componen el libro, resultando un total de 5 apartados que contienen los 9 capítulos que ya les había mencionado. De cada una de ellas adentraremos algunos puntos esenciales. El quinto apartado, el último, Regiones de la Fe, Imágenes de Espacios y Prácticas Religiosas del México Contemporáneo, a cargo de Alberto Hernández, nos muestra una panorámica visual de las manifestaciones de la fe a lo largo del territorio nacional. Las 4 partes restantes corresponden a las distintas regiones geográficas que los autores han identificado metodológicamente para ordenar el estudio. Son la región sureste, la región Golfo, la región Pacífico Sur, la región Centro y la región Centro-Occidente. El último de las regiones comprende la región Norte y la región Noroeste. La aportación que resalta incluso desde el mismo título es la adecuación del concepto de región al estudio de un fenómeno social.
lo que permitió a los autores acercarse al fenómeno religioso y explicar los comportamientos evolutivos que la población ha experimentado en cuanto a sus preferencias religiosas en las 32 entidades del país. Por lo que se ve, no fue tarea fácil para el equipo de investigadores armonizar el estudio del fenómeno del campo religioso ya complejo de por sí, con las diversas características y realidades geográficas del territorio nacional. Si bien pueden identificarse algunas causas recurrentes a nivel nacional que influyen en el cambio y la diversificación religiosa, hay otras que son propias de las distintas regiones del país, y es de suponer que a nivel local, cada uno de los lugares tendrá pues sus características específicas. Nuestros autores identifican como factores de tránsito de una creencia a otra distinta o a una escindida de la primordial a los siguientes. A. La presencia de población indígena, asociada a un acelerado cambio confesional. B. Cambios estructurales en los procesos económicos y o productivos que afectan radicalmente el entorno local, provocando cambios en los patrones de empleo y trabajo. C. Procesos de colonización que implican nuevos habitantes de diversas regiones, en ocasiones lejanas. D. Aparición de flujos migratorios. Y E. Acercamiento de los cultos a los posibles nuevos creyentes, involucrándolos a de convertirlos en ministros del culto, esto es, la aplicación de estrategias persistentes y sistemáticas entre la población. Bien, ahora damos paso a los capítulos. 1. El capítulo 1, Pluralidad confesional en el sureste de México, a cargo de Carolina Rivera Farfán, quien después de hacer un repaso de la población y de la pluralidad religiosa en el sureste, hace énfasis en los procedimientos de las nuevas iglesias para conseguir fieles en un ambiente de creencias costumbristas y tradicionales, en donde se mezclan elementos católicos presentes y pasados, unidos a su vez con rituales de carácter agrícola, cuyas prácticas desembocan en nuevas expresiones culturales proclives a la renovación o creación de nuevos patrimonios simbólicos. Gran parte de ello, según nos dice la autora, es producto de los nuevos procesos económicos que funcionan como impulsores de la diversidad religiosa. 2. Ateos, sin religión o apóstatas de la fe son los grupos que han llamado en parte la atención de Felipe Vázquez y Carolina Rivera en su trabajo titulado La fe que se expande por la costa del mundo, que cruza montañas y pantanos. Inmersos en un ambiente con gran diversidad religiosa y posiblemente resultado de ello, la gente sin religión repunta en la región Golfo. Por otro lado, han encontrado aquí un amplio recibimiento los grupos cristianos no católicos, tanto las iglesias evangélicas, históricas, pentecostales y otras, como bíblicas no evangélicas, adventistas del séptimo día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, agrupación conocida como mormones. Los autores enmarcan su trabajo en un estudio previo de las comunidades de Veracruz y Tabasco, anotando sus observaciones sobre la población indígena y su relación con la petrolización de la economía. 3. El capítulo 3 nos muestra a Oaxaca una diversidad conflictiva, en palabras de Enrique Marroquín y Alberto Hernández. Por su composición étnica y orográfica, con 16 grupos etnolingüísticos de los troncos mixtecos zapotecas, Oaxaca ha sido siempre de difícil acceso. La difícil geografía, las pésimas comunicaciones, la dispersión de las comunidades, la diversidad de lenguas indígenas, los conflictos con caciques, la falta de catequistas, hacen del ministerio sacerdotal una labor agotadora y compleja. Marroquín y Hernández desgranan concienzudamente la expansión de religiones diferentes a la católica en la región, encabezada por los grupos pentecostales, testigos de Jehová, adventistas y mormones. En ese orden, completan su trabajo con un repaso de la presencia protestante en los municipios oaxaqueños y el cambio religioso en la entidad y en la zona mixteca, para terminar con una reacción al sistema de santos en las culturas mesoamericanas y la crisis de la comunidad tradicional. Capítulo 4. El 99% de la población guerrerense de mediados del siglo pasado era católica. Es el dato que nos dan Isabel Osorio Salgado y Claudia Rangel Lozano en su contribución denominada Cambios religiosos y religiones en Guerrero, 1950-2001. Y enseguida nos hacen saber que para el año 2000 ya se había reducido al 89%.
Un cambio nada halagador para el culto hasta entonces preponderante y cuya persistencia se transforma al ritmo de los acontecimientos estatales y en materia económica. Por ejemplo, la explotación intensiva de la madera, los crecientes flujos de población rural hacia las ciudades, así como el fomento y crecimiento del turismo. Tales factores y otros más añejos, como la presencia del Instituto Lingüístico de Verano en los años 40 del siglo pasado, han promovido la aparición y crecimiento de cultos como los de la Iglesia Bautista, Presbiteriana y Universal, que han logrado mimetizar ritos con otros de corte ancestral, para la aparición de rituales agrícolas como la Cruz del Quilote y la Cruz de Mayo. El pentecostalismo, a su vez, ha conseguido afianzarse en la región incorporando consejos de ancianos a la usanza tradicional e incluyendo a personas locales en su fila de ministros o pastores. El uso de la lengua indígena también ha servido de anclaje. 5. Coincidiendo con la diversificación, Guillermo Bonfil planteó una serie de preguntas relacionadas con el estado de la religión en México. El doctor Carlos Garma tomó a manera de motivo tales interrogantes para ofrecernos ahora su escrito titulado Las religiones del altiplano central de México y sus entornos anexos, una región de creencias en conjunto. El Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala son revisados en este capítulo a la luz de la interrogante sobre cómo se expresa espacialmente la religión y otras del mismo tenor. El autor destaca la importancia de la religión en el centro de México en la configuración de la región e inclusive de la nación mediante 7 contextos principales. 1. Elevada concentración de población indígena. 2. Establecimiento de una capital virreinal que unía los poderes imperiales con los eclesiales. 3. Rivalidad de Puebla de Los Ángeles con la anterior capital por la primacía eclesial. 4. Reconocimiento de la Virgen de Guadalupe como santa patrona. 5. La pugna entre conservadores y liberales y la difusión de la secularización y la laicidad. 6. El crecimiento de la zona metropolitana que impulsa los flujos migratorios y nuevas necesidades espirituales. Y 7. Consolidación de una gran diversidad religiosa. El sexto capítulo, María Gabriela Garret Ríos, con su trabajo denominado Variables para comprender las transformaciones socioreligiosas de las regiones indígenas de Hidalgo, hace hincapié en cómo los flujos migratorios que parten de las comunidades indígenas de esta región hacia el extranjero o hacia el interior del país han traído como consecuencia una transformación significativa en la composición religiosa de estos grupos. Otro factor importante en este tema es el crecimiento y desarrollo de los centros urbanos regionales, que aparte de funcionar como polos de atracción migratoria, también se desempeñan como centros difusores tanto de los movimientos no católicos como de los catolicismos reformados después del Concilio Vaticano II. Tanto la movilidad poblacional como el desarrollo económico regional son propuestas por la autora como ingredientes para la descatolización de la población hidalguense. 7. En lo que parece ser una constante nacional, Elizabeth Juárez encuentra la migración como un factor importante para que se pueda dar un cambio en términos religiosos. Otras dinámicas caracterizan también a esta región: altos niveles de marginación y pobreza, sobre todo en localidades indígenas, asociaciones católicas populares con ritos ancestrales, principalmente con relación a las prácticas agrícolas, lo que no obsta para que en algunas comunidades como Miaco, por ejemplo, con un 25.15% de analfabetismo y un grado de marginación alto, conserve su confesión católica. En su trabajo de lo monolítico, la diversidad, el centro-norte de una religión católica distinta, Elizabeth Juárez nos muestra una perspectiva que destaca el comportamiento religioso de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Apoyándose en los censos de población y vivienda, trae a poco los rasgos y particularidades económicas, sociales y religiosas de esta región. A diferencia de las regiones mencionadas anteriormente, esta se define con un alto grado de catolicismo. Incluso en las zonas indígenas de Guanajuato y Querétaro, la autora reporta un índice de 95.55% y del 80.90% de población católica, lo que nos lleva a preguntar sobre los factores que apuntalan a la religión católica en otros estados. Por supuesto, esta región no es ajena a las incursiones y crecimiento de otros credos, cuya importancia en orden decreciente es como sigue: Hijos de Jehová, iglesias pentecostales,
pentecostales, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las iglesias protestantes históricas. 8. Tina Gutiérrez Zúñiga escribió La articulación de una religión en torno al catolicismo. Y en respuesta a la pregunta formulada anteriormente, la autora nos hace poner los ojos en el proceso evangelizador llevado a cabo durante la colonia a través de una infraestructura de control territorial que, iniciada con la intensiva labor de las órdenes monásticas desde los primeros años, permanece hasta nuestros días, así como la densidad de las devociones del catolicismo popular a que dio origen dicha estrategia evangelizadora. Es bastante esclarecedor el mapa donde la repartición de las votaciones conceptuales hacia 1570 y que coincide con esta región y con la tratada por Luisa Juárez. Termina este capítulo con un análisis comparativo de la composición demográfica de las iglesias. Y el noveno y último capítulo, la explicación al cambio religioso en el norte del país, correspondiente a California, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, la encuentran Gloria Garavis, Rodríguez y Alberto Hernández, dos elementos históricos: el proceso de evangelización y el poblamiento del territorio a partir de la instalación de centros industriales. Tendencias del cambio religioso, donde los autores identifican el cambio en la igualmente buscan aprender la formación de la diversidad religiosa en el norte de México a partir regional en el periodo colonial, de los esfuerzos por poblar el área en el México independiente y el crecimiento demográfico iniciado a fines del siglo XIX. El análisis de dos casos particulares coronan este trabajo, titulados El Valle de los Sirios en el municipio de Ensenada y el de los menonitas en el norte de México. Finalmente, los autores anotan que para la mejor comprensión del fenómeno de la diversificación religiosa será necesario seguir complementando los análisis cuantitativos con estudios cualitativos. Hasta aquí los autores. Y para finalizar, quisiéramos estar con el comentario. A lo largo de la obra observamos los antecedentes históricos y los nuevos ingredientes sociales, culturales y económicos que contextualizan el fenómeno de la diversificación religiosa. Las nuevas iglesias responden, pues, a nuevas necesidades. Hechos recientes, como la reunión de 315,000 personas provenientes de diferentes partes del mundo y del país hace 10 días en la ciudad de Guadalajara para participar en la 71ª Santa Convocación de la Iglesia de la Luz del Mundo, ponen de relieve la importancia de este fenómeno. Su dinámica ofrece ahora posibilidades para que los creyentes incluso puedan acceder a nuevas creencias a la medida, o como se les conoce en el medio, a la carne. Muchísimas gracias por su atención. Le damos ahora la palabra al doctor Miguel Hernández. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de Carolina Rivera y de Elizabeth Juárez por concederme el honor de presentar este libro, que es el fruto de un trabajo en equipo de colegas y amigos y amigas muy queridos que se perfilan hoy día como los especialistas mejor calificados en México sobre el tema del cambio religioso. Después de la presentación que Salvador ha hecho sobre la estructura y contenido capitular del libro, comentando a cada una de los autores y autoras del mismo, lo que quiero compartir con ustedes son dos tipos de reflexiones sobre las aportaciones de esta obra. Primero, poniendo en perspectiva su contribución científica, social, y segundo, sugiriendo algunas ideas que se desprenden de ella para resaltar la importancia de continuar conociendo el fenómeno del cambio religioso en su dimensión social. Las aportaciones del libro. En las ciencias sociales, el estudio del fenómeno religioso ha sido tratado por lo regular como un tema subordinado a los procesos sociales y culturales en las sociedades modernas, bajo el discutido supuesto
de que con la secularización y laicización, la religión se desplazó de ser un factor hegemónico de cohesión social a una práctica de la vida privada de los individuos y grupos. Si bien esta mirada ha sido dominante en Europa, de donde proviene gran parte del acervo teórico social que orienta las investigaciones del fenómeno religioso, no responde cabalmente a las realidades del continente americano. El antropólogo peruano Manuel Marsal dejó muy claro la singularidad del fenómeno religioso latinoamericano al titular Tierra Encantada, Tratado de Antropología Religiosa de América Latina, el libro que culmina con su obra y pensamiento de investigación al respecto. Y otro tanto se puede decir de académicos norteamericanos como Harold Bloom, para quien la relación entre religión y sociedad en América es una conexión compleja y visible en la construcción de las sociedades modernas. En este contexto, Regiones y Religiones en México es un libro representativo de la vocación científica para entender y comprender, en su singularidad histórica y cultural, la relación entre religión y sociedad en México, vocación que además es compartida de manera interdisciplinaria. Hablar de vocación en una presentación donde está de por medio el tema religioso no significa responder al llamado divino, sino, como dijo Max Weber, salir al encuentro con la realidad para comprenderla. Es por ello que conviene tener presente un antecedente importante en los estudios del cambio religioso en México, que fue el proyecto Religión y Sociedad en el sureste de México, realizado hace 20 años en Ciesas, bajo la dirección de Leonel Durán, con la participación de Gilberto Jiménez, Andrés Fábregas y alrededor de otros 15 antropólogos que estudiaron el cambio religioso en la región geográfica integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Es interesante citar este proyecto porque estableció 3 precedentes importantes. Primero, la preocupación por estudiar el cambio religioso intenso en una región del país colindante con Centroamérica y de fuerte movilidad demográfica. Segundo, el diseño de una investigación en equipo. Y tercero, el ensayo de vincular el análisis estadístico de la fuente censal con el etnográfico. Casi 20 años de distancia de esta experiencia, en el año 2003 se diseñó el proyecto de investigación Perfiles y Tendencias del Cambio Religioso en México, convocado por René de la Torre de Ciesas Occidente y Olga Odgers del Colegio de la Frontera Norte, que recibió el apoyo de CONACYT y de varias instituciones y centros públicos de investigación del equipo de investigadores que participaron en él. El enfoque del problema de investigación que caracterizó a este proyecto fue la exploración de la diversificación y pluralidad religiosas en México, tomando en cuenta las características particulares de cada religión, el contexto histórico regional en que se desenvuelve y el tipo de población creyente que lo practica, se lo apropia y lo transforma en religiosidad popular. De los resultados de este proyecto, la primera publicación fue el Atlas de la Diversidad Religiosa en México en el año 2007, coordinado por René de la Torre y Cristina Gutiérrez, y la segunda publicación es el libro que ahora presentamos. Si bien los coordinadores de este libro, Alberto Hernández y Carolina Rivera, informan al lector que Regiones y Religiones en México puede leerse de manera independiente al Atlas de la Diversidad Religiosa en México, no puedo evitar vincularlos en esta presentación recurriendo a la metáfora del paisaje y los árboles, porque mientras que el Atlas nos proporciona una lectura del paisaje en su conjunto, perfilando ciertos matices de la diversidad religiosa representada en la cartografía y análisis de los datos censales, los trabajos que integran Regiones y Religiones en México nos llevan a otras escalas de lectura que permiten apreciar texturas y matices más finos en las posibilidades y acotamientos que la investigación realizada permite. Es así que la segunda contribución de este libro es la organización interdisciplinaria del trabajo que permitió llegar a la apreciación y comunicación de estos matices. Se habla tanto hoy en día en los discursos y políticas públicas del trabajo interdisciplinario en equipo que se da por hecho su constitución al reunir a varios investigadores de diferentes disciplinas.
En Regiones y Religiones de México, el trabajo interdisciplinario está presente por un pensar metodológico del colectivo que participó en él para resolver dos retos ambiciosos del proyecto. El primero de ellos es trabajar el dato estadístico proveniente de la fuente censal para ponerlo en diálogo con otro tipo de datos generados por métodos de investigación cualitativa, de corte etnográfico, sociológico e historiográfico. Y el segundo reto, remitir este ensayo analítico al contexto espacial de las regiones geográficas. El índice del libro puede dar la impresión de un recorrido monótono y monográfico por cada una de las regiones geográficas que se organizan en 4 grupos. Sin embargo, prevengo al lector que no se deje llevar por esa falsa impresión, ya que cada uno de los 9 capítulos que integran este volumen tienen la cualidad de ensayar un diálogo original de las experiencias que las autoras y autores de los mismos han generado en varios años y dedicación en la investigación de los temas religiosos de su interés, con los datos estadísticos del censo que ponen a prueba. El resultado es interesante porque aun cuando la noción de región en que se fundamenta este trabajo remite constantemente al enfoque geográfico desarrollado principalmente en la escuela de Claude Bataillon, a la larga el concepto de región no se convierte en una camisa de fuerza, sino en un andamio para mostrar conexiones entre procesos de transformación espacial, movilidades demográficas, laborales y de proyectos religiosos, en contraste con las resistencias locales para mantener los anclajes de varias tradiciones religiosas. En este sentido, la contribución metodológica a la que hemos estado haciendo referencia no tiene su fuerza en proporcionar una interpretación teórica del fenómeno, sino en mostrar empíricamente la diversidad de semblanzas que se conectan a diferentes escalas entre el llamado campo social y el religioso, para que los lectores puedan generar sus propias conclusiones, preguntas y pistas de investigación. La calidad y cuidado de la edición es otra aportación a considerar, tomando en cuenta el objetivo que persigue el libro de lograr una calidad alta de representación cartográfica, estadística y fotográfica integrada en el análisis de los datos. Mención especial merece la quinta parte del libro, en la que se proporcionan imágenes de prácticas religiosas en varias partes del país, principalmente santuarios y espacios de devoción popular, que reivindican la función de la iconografía y la fotografía en la descripción de los hechos sociales y religiosos. Segunda parte, reflexiones que provoca. Gran parte de los trabajos y ensayos que se han escrito y publicado sobre religión que impactan nuestras lecturas empíricas del fenómeno son teóricas, o en su caso argumentados en el lenguaje de la teoría social, donde la referencia empírica es secundaria. Regiones y Religiones en México llama la atención porque su lenguaje de exposición es directo en la descripción sociológica, etnográfica, estadística e historiográfica. La definición de conceptos es sólo la indispensable, sin entrar en las razones teóricas de su empleo, para enlazar en cada una de los capítulos miradas teóricas compartidas del campo social y del campo religioso, con el fin de privilegiar el análisis de los datos. Quizá por este recurso de descripción y análisis de los hechos religiosos, las texturas a las que nos hemos referido en esta presentación quedan al descubierto en forma de síntomas que nos sugieren su correlación con problemas sociales, económicos y políticos de fondo, muy graves. El primero de estos problemas, que casi todos los autores de los capítulos coinciden en señalar en las regiones estudiadas, es el del creciente deterioro de la calidad de vida de la población, especialmente de las etnias indígenas. No deja de impresionar la paradoja de que las regiones con los recursos naturales más ricos del país, ubicados en las regiones sureste, Golfo y Pacífico Sur, sean las que encabezan los índices más altos de miseria, como en el estado de Chiapas. Tampoco es coincidencia que en estas regiones la expansión de las religiones cristianas no católicas haya iniciado en la segunda mitad del siglo XX a la par de los efectos de la fase posfordista del capitalismo, que ha transformado radicalmente la economía mundial y regional. En un reciente libro, Slavoj Zizek escribe que una de las definiciones posibles de la modernidad es, y lo cito, el orden social en el cual la religión
ya no está plenamente integrada a una forma de vida cultural particular, ni se identifica con ella, sino que adquiere autonomía de modo tal que puede sobrevivir como la misma religión en diferentes culturas. A la par de esta idea de CISEC, encuentro en Regiones y Religiones de México un libro que documenta con rigor científico este proceso y apunta a plantear dilemas presentes y futuros sobre las trayectorias de sociedades en las que la disolución de las identidades de la modernización, como fueron las de clase social, gremio laboral, partido político, están siendo desplazadas por las identidades e identificaciones del sujeto religioso, haciendo entonces de la religión lo que Manuel Castells llamó fuente de identidad social. La radical ofensiva de la globalización, que el teólogo de la liberación Arturo Paoli definió como proyecto de guerra, tiende a acentuar el sufrimiento social y a mostrarnos umbrales inimaginables del mismo. En este escenario, Regiones y Religiones en México aporta una lectura sugerente y valiente de la recomposición de las llamadas teodiceas para colonizar el dolor, que no son solamente los proyectos institucionales de corte misionero, sino también las formas de apropiación cultural que de ellas hace la población creyente para transformarlas en religiosidad popular. En este aspecto, tiene mucho de cierto la afirmación de Robert Fayer cuando enfatiza que hoy creemos más que nunca porque la creencia directa es una verdad asumida plena y subjetivamente, es un fenómeno moderno. Espero que estos comentarios y los de Salvador los entusiasmen a leer, discutir y enriquecer con sus comentarios el libro que ahora presentamos. Les prometo que por lo menos no los dejará indiferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Le damos ahora la palabra a la doctora Olga Odgers, del Colegio de la Frontera Norte. Muy bien, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Quiero especialmente agradecer a Elizabeth Juárez la invitación para participar en la presentación de este libro y también, por supuesto, agradecer al personal técnico, tanto en el Colmich como acá en el COLEF, que hacen posible que podamos comunicarnos por este medio también. Yo quisiera hablar sobre todo un poco sobre el contexto en el cual surgió este libro, que creo que de alguna manera explica algunas de las orientaciones que se siguieron en él. Y bueno, sí quisiera comenzar diciendo que hace ya aproximadamente 6 años, varios colegas coincidimos en un coloquio sobre el estudio de las religiones y entre otros aspectos conversábamos sobre el hecho de que si bien había muchas investigaciones más bien puntuales que abordaban la cuestión del cambio religioso en México, no habíamos logrado unir todos esos fragmentos que de manera más o menos individual, en algunos casos colectiva, se había ido avanzando para tener, digamos, este panorama completo, esta fotografía completa de lo que era el cambio religioso en México. Y considerábamos que podría ser de gran utilidad, pues, tratar de hacer el esfuerzo por ir juntando todas estas partes de la fotografía para tener como una visión más completa. Con esta idea en mente, en el año 2003, René de la Torre y yo quisimos convocar a un grupo de académicos reconocidos en el estudio del cambio religioso para iniciar esta tarea. Para este trabajo pensamos que un buen punto de partida podría ser la información contenida en los censos de población, que había sido relativamente poco utilizada. Pensábamos en ese momento, en un primer momento, que sería simplemente como una especie de tela de fondo sobre la cual después iríamos juntando los trabajos que en diferentes contextos ya teníamos avanzados, ¿no? Y finalmente la tarea fue probablemente más interesante, pero también mucho más amplia de lo que inicialmente pensábamos. Una primera etapa de este proyecto fue la que se pudo condensar en la primera publicación que mencionaba hace un momento Miguel Hernández, el Atlas de la Diversidad Religiosa en México, en donde básicamente lo que tratábamos de hacer era, por una parte, identificar tendencias generales del cambio religioso y algunos posibles factores de cambio, ver qué relación podía haber con marginación, etnicidad, migración,
urbanización, etcétera. Pero por otra parte también, a través de la georreferenciación de esos datos, de ese análisis estadístico demográfico, fuimos trazando una regionalización de lo que serían las tendencias del cambio religioso en México. No solamente en términos de en qué regiones los procesos de pluralización podrían ser más acelerados, sino también tratar de ir identificando cuáles eran algunas de estas otras variables, estas otras características que nos podrían ayudar a entender por qué el mapa del cambio religioso era precisamente ese que nos estaba arrojando la información censal. Entonces, a partir de ahí, iniciamos una segunda etapa en el proyecto de investigación, a la cual también se fueron incorporando nuevos colegas, estudiantes, algunos de ellos estudiantes de licenciatura que ahora están ya cursando el doctorado, y tratamos de ver ya de manera mucho más concreta cuáles eran los procesos que nos ayudaban a entender el mapa religioso que habíamos encontrado en esta primera publicación, ¿no? En ese sentido, entonces, el libro que presentamos ahora permite avanzar a partir de la primera regionalización que encontramos en esta primera publicación, para ver ya de manera más profunda, con una contextualización histórica diferente, cuáles podrían ser los elementos que nos ayudaban a entender esta distribución, ¿no? Quisiera mencionar también que una vez habiendo concluido esta etapa, pensamos que era muy importante tratar de comparar, de entender qué relación podría haber entre lo que habíamos encontrado en este proyecto, en estas primera y segunda etapas, con el cambio religioso en otros países de América Latina. También aquí, retomando lo que hace un momento decía el doctor Miguel Hernández, nosotros veíamos que era mucho más rico el estudio comparativo, el análisis comparativo de México con otras regiones de América Latina, sobre las cuales no siempre teníamos todas las publicaciones accesibles, que con otros contextos. Entonces, para eso realizamos un coloquio al cual invitamos a algunos colegas latinoamericanos, y del cual, iniciamos una tercera etapa, que esperemos que el año que entra concluya con la publicación de un tercer libro, que estaría de alguna manera completando esta trilogía, ¿no? Sería un tercer libro que también tendría la participación de colegas como Manuela Cantón, Jean-Pierre Bastián, Leonildo Silveira, Fortunato Malimachi, y que nos permitiría de alguna manera cerrar este ciclo que inició con el primer atlas, que nos permitió conformar el libro que aquí presentamos ahora, y que esperamos que permita también dar nuevas pautas para esta reflexión comparada con el contexto latinoamericano, ¿no? Yo terminaría entonces aquí mi intervención. Solamente quisiera añadir que el trabajo en equipo dentro de este proyecto ha sido una experiencia, además, creo yo, muy fructífera, pues también muy agradable, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes en esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Olga. Le damos ahora la palabra a la doctora Cristina Gutiérrez del Colegio de Jalisco. Buenas tardes, tengan todos desde Guadalajara. ¿Me escuchan bien? Sí. ¡Ay, qué bueno! Me da mucho gusto. Bueno, pues en primera instancia decirles que estoy muy agradecida por haberme invitado a participar virtualmente en esta presentación, que muy acertadamente Olga señala, ha sido posible gracias a la iniciativa de Elizabeth Juárez y también del equipo técnico de nuestras instituciones. Es realmente emocionante poder participar de esta forma con colegas además tan estimados. Dicen con mucha razón que los autores de los libros no deben hablar mucho el día de la presentación de la obra, pues ya tuvieron su oportunidad cuando escribieron el texto. Les toca escuchar a quienes se han dado a la tarea de revisar la obra en su conjunto y dar su propia visión de lo que ésta significa para el campo de conocimiento en la que se inscriben. En ese sentido, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Miguel. Pero los colaboradores no podemos evitar dar las gracias. Hace poco leía, por cierto, que las personas más agradecidas son también las personas más felices. Bueno, pues tendré que decir que en este caso,
hay que darle la razón a este eslogan de los nuevos profetas de la autoayuda, porque en efecto hoy me siento muy agradecida y también muy feliz. Primero quiero felicitar a los editores, al COLEF, al CIESAS y al Colmich, porque a pesar de que los tiempos económicos hacen muy difícil la participación de las instituciones en este tipo de proyectos editoriales con tanta calidad en la investigación, en el diseño y en la producción editorial, ellos asumieron este gran proyecto entre solo 3 partícipes, lo que hizo posible que este libro viera la luz. Seguidamente, quiero felicitar a los coordinadores de la obra, Alberto Hernández y Carolina Rivera. Coordinar un libro de estas características es asumir muchos riesgos e invertir mucho trabajo, para el cual los investigadores, la verdad, no estamos bien preparados. Encima, la cantidad de trabajo invertido, a diferencia del trabajo de investigación, no se traduce en un crédito autoral personal. Más bien se traduce en el crédito autoral de los otros, que además ven su colaboración involucrada en la sinergia de una reflexión colectiva que potencia su aportación individual. ¿Con qué gusto lee uno las conclusiones colectivas de un proyecto de equipo en el que se retoman dentro de una visión de conjunto las reflexiones de su pequeño campo de estudio? De veras dije yo eso, pero qué bien se oye. Y bueno, en el caso de los mapas maravillosos de este libro, pero qué bien se ve. Dice uno azorado cuando alcanza a reconocer lo que aportó, que ahora quiere un sentido nuevo dentro de un conjunto y una colaboración. El crédito como coordinador se debe medir con parámetros distintos, que por cierto no existen hasta donde sé, o por lo menos no justipreciados en los criterios de evaluación del Sistema Nacional. Es el parámetro del hacer posible el trabajo colectivo, al que por cierto la complejidad de los fenómenos sociales que vivimos hoy nos exige de manera cada vez más contundente. He de decir que ellos, los coordinadores, tomaron en sus manos uno de los objetivos principales del proyecto de investigación original, Perfiles y Tendencias del Cambio Religioso en México, coordinado por Olga Otiers y René de la Torre, como bien ya se señaló anteriormente, y que a saber era el de analizar la emergencia de nuevas regiones en México de acuerdo a la dinámica espacial del cambio religioso en el país. Este objetivo podríamos decir que le quedó grande al primer producto de este proyecto, el Atlas de la Diversidad Religiosa en México. Recuerdo que a medida que avanzaban los tiempos del proyecto, los miembros del equipo original nos fuimos dando cuenta de la envergadura de este objetivo planteado y de nuestras limitaciones. Tan solo en análisis de realidades complejas como las de Oaxaca, Hidalgo o Guerrero, no digamos de construir una regionalización considerando las dinámicas del conjunto, requerían de su propio tiempo. Mediante la inclusión de nuevos integrantes al equipo original y el trabajo de sus coordinadores, este objetivo se ha logrado plenamente, en un producto que, como bien señalan en su introducción, es una continuación del proyecto inicial y a la vez un producto en sí. Tanto Alberto Hernández como Carolina Rivera señalan haberse beneficiado de las bases de datos y mapas en las que se basa el Atlas de la Diversidad Religiosa, pero yo quiero agradecer que adicionalmente hayan dado continuidad a una de las preocupaciones que en ocasión de nuestros seminarios de discusión para la elaboración del Atlas surgieron de manera repetida. El análisis de las dinámicas de cambio religioso no puede basarse exclusivamente en la fuente censal, no solo por las limitaciones de sus categorías, inevitable si se considera la velocidad de multiplicación de las opciones de pertenencia religiosa en nuestro país, y de las contingencias de su forma de aplicación, sino porque no da cuenta de la densidad histórica y social de la conformación de las regiones y su diversidad religiosa. Los datos censales deben ser interpretados y discutidos desde el conocimiento que se tiene sobre las regiones, y estos a su vez deben enriquecerlo. El censo es pues una herramienta básica, pero como bien plantean los coordinadores de esta obra, mayor énfasis se dio a la construcción social e histórica de los espacios locales regionales que se produce en marcos específicos y que permite observar las regularidades de hecho. En este sentido, el análisis cualitativo de lo regional
como escala de estudio e instrumento metodológico, facilitó una mejor comprensión de la realidad, proporcionando marcos de referencia, tratando de establecer una ordenación lógica de la situación religiosa. Finalmente, pues no me queda más que agradecer a mis colegas colaboradores en este texto. La verdad ha sido un gusto participar con ustedes en esta tarea colectiva, así es que me uno a Olga Hoyos para decirles muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Para terminar, le vamos a dar la palabra a la doctora Carolina Rivera, coordinadora del libro. Del CIESAS. Bueno, pues muchas gracias. No nos vamos a cansar de agradecer, como bien dicen las colegas Olga, Cristina, pues eso, ¿no? Y quizás agradecer a la fortuna de haber trabajado en equipo, de manera colectiva. Muchas instituciones, desde el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera, Colegio de Jalisco, el Colegio de Michoacán, CIESAS, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad de Guerrero, la Autónoma de Guerrero, Flaxo, que también participó, y bueno, el CIESAS, ¿no? Entonces, es decir, es un proceso de aprendizaje muy importante que yo sí los invito a ustedes, estudiantes, que bueno, gracias por estar aquí, a que aprendan a trabajar en equipo. No es una tarea fácil, para nada fácil, son retos que nos ponemos, pero sí vale la pena hacer el intento. Y yo creo que ahora todavía con modestia y con miedo estamos presentando este ejercicio, ¿no? De un trabajo que empezó hace ya varios años, como bien dicen las colegas, 6 años, que rápido ha pasado, y que va a tener 3 frutos, ¿no? El Atlas, regiones, y el siguiente, que tiene una visión más allá de México, que incluye América Latina. Entonces, por principio me parece que esa es una de las partes más valiosas para todos los que trabajamos en este proyecto. El haber permitido conversar, discutir, pelearnos, reírnos de nosotros mismos, y aún con muchas deficiencias en nuestros trabajos, porque no son acabados, son propuestas, son ejercicios que estamos haciendo, siempre nos queda el aprendizaje. Yo ya no voy a repetir los antecedentes de este gran proyecto de perfiles y tendencias del cambio religioso en México. También, como decía el doctor Miguel, están aquellos antecedentes desde 1989, aquel esfuerzo colectivo de estas, y bueno, quiere decir que obviamente, aunque ya pasaron muchos años, es decir, sí es necesario seguir reflexionando de manera nacional y más allá de las fronteras, ¿no? Lo que ocurre en pequeños espacios, en pequeñas regiones, pues sí tiene que ver con los grandes escenarios, ¿no? Entonces también agradezco muchísimo a queridos colegas, Salvador y Miguel, pues leyeron el libro, realmente lo leyeron todo, se nota una lectura cuidadosa que hicieron, y sí, de repente uno es muy inseguro cuando coordina este tipo de cosas, pero pareciera que fuera monótono, ¿no? La presentación, pero pues algo tenemos que decidir, ¿no? ¿Cómo hacemos la presentación? Los bloques regionales, que efectivamente desde los seminarios del Atlas era muy complicado regionalizar, ¿sí? Para que no pareciera un cinturón de fuerza, o que nosotros mismos nos pusiéramos candados, ¿no? De que estas regiones no son estáticas, sino que lo decimos mucho porque nos da pena que el lector creyera que eran como regiones fijas y ya de hoy y para siempre, ¿no? Pero sí era un ejercicio de mucha reflexión. Entonces, yo nada más, pues quiero invitarles a que pues lo revisen. Efectivamente tiene un lenguaje o un vocabulario bastante ligero, porque nuestra idea es no solo compartirlo con los colegas que trabajan la temática, sino con el público amplio, para que vayan dándose cuenta de cómo son las transformaciones sociales desde el punto de vista de las religiones en este país, ¿no? Entonces, era una de las preocupaciones de tener un libro de comunicación para un público muy amplio, y parece, por lo que escucho, es que por lo menos esa parte lo hemos logrado. Efectivamente, no hay análisis teóricos, no era tampoco el objetivo, porque era meternos. Imagínense,
solo en este libro éramos 12 colegas, cada uno con su perspectiva, cada uno con sus autores favoritos, cada uno con su texto de cabecera, pues iba a ser como un poco complicado, ¿no? Entonces lo único que nos hizo común es como pensar en construir regiones, ¿no? Y aunque sí hay una idea muy general, pues a la hora de redactar, pues cada uno fue con su autor favorito, ¿no? Pero más o menos, digamos, es un paraguas teórico de región que sí permitió ir tejiendo estas grandes historias, ¿no? Y sí los invito a leer este libro porque de alguna manera les va a dar la idea de cuáles son algunas de las causas. No solo hay una causa para entender esta diversidad religiosa que tenemos en México, hay muchas respuestas. En algunas regiones se explica por una cosa, en otras por otras. Hay algunas que sí son generales para el país, pero sí les puede ayudar a entender cómo nuestras sociedades actuales están cambiando, cómo la religión también es un elemento muy importante para entender la dinámica de nuestras culturas actuales, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. Desafortunadamente, sin el Atlas tuvimos un mapa religioso basado en el dato cuantitativo. Aquí quisimos, como efectivamente dijeron los colegas, hacer un acercamiento para explicar la historia, la economía y cómo estos factores están influyendo para que esta diversidad tuviera o tenga la dinámica y el aceleramiento que presenciamos. Hubiésemos querido acercarnos más, pero ya eso va a ser motivo de otro libro, de otra investigación. El dato etnográfico fino que tanto nos gusta a los antropólogos y en el que nos sentimos más cómodos, pues no está tan a detalle aquí. Sí da pistas, da orientaciones por dónde va la mirada. No está esa parte, pero sí está esa parte en los trabajos individuales que ya las colegas mencionaban. Tenemos ya una rica etnografía y ricos estudios antropológicos sobre las religiones en este país. Entonces, este libro, como el Atlas, pues ayuda a entender como el mapa más grande, ¿no? Entonces, por si alguien quería ver el detalle así más finito, pues no lo va a encontrar, pero eso no quita que esto pues pueda servirles a ustedes a entender esta religiosidad actual en México. Y en el fondo también tenemos el anhelo, a lo mejor quizás, más de algunos que de otros, es que los jóvenes y todos sí tengan presente que la diversidad es legítima. Es decir, yo vengo de una región en el sureste mexicano donde esta diversidad religiosa ha generado mucho conflicto, ha generado mucha confrontación, mucho pleito entre gente que pues durante mucho tiempo aparentemente estaba sin tanto problema, ¿no? Entonces, sí aspiramos a que este tipo de lecturas ayude a entender que la diversidad es legítima, es buena y que sí tenemos que aprender a convivir con la diversidad. Diversidad política, diversidad partidista, diversidad religiosa, etcétera. Sí, la diversidad en todos los sentidos. Entonces también creemos que este tipo de trabajos y la manera como lo estamos presentando también puede ayudar a que cada uno de nosotros reflexione en que pues la gente está siendo diversa porque así quiere ser. Claro, hay elementos estructurales de fondo, económicos, sociales, políticos, que están ayudando a entender por qué esto ocurre, pero sí es necesario entender que esta diversidad ya llegó y no se va a ir, ¿sí? Porque la intolerancia religiosa está muy a flor de piel, la descalificación hacia el otro, hacia la secta, como le llaman negativamente, pues no, nosotros en ningún momento usamos la palabra secta en las más de 300 páginas porque creemos que es un concepto peyorativo que excluye. No ayuda mucho a entender que esta diversidad pues está y que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces también en el fondo, aunque no está dicho de manera explícita, aspiramos a eso, ¿no? Que mientras más conozcamos nuestra realidad, más vamos a entenderla y más vamos a poder aportar para que podamos vivir de mejor manera, ¿no? Entonces yo, la verdad, como bien dice Cristina, nosotros ya lo que quisimos hablar está en el libro. Yo no debería hablar, pero bueno, Elizabeth me invitó al final
Y pues de verdad agradecer, Elizabeth, la invitación, la organización de todo esto, y también el gusto de poder compartir con las colegas por la videoconferencia, y a los compañeros Salvador, Miguel, que hicieron la tarea de leer el libro, y agradecer la presencia de ustedes, y pues échenle un ojo, ¿no? En la biblioteca va a estar, y si alguien lo quiere comprar pues también, pero échenle un ojito. Muchas gracias.